Hoy empezaremos una nueva serie mirando a la sabiduría que viene de Dios. Y estaremos en las próximas semanas viendo qué es que podemos aprender por medio del libro de Proverbios. Así que les invito a que abran sus Biblias y estaremos en el libro de Proverbios, capítulo 1. Estaremos ahí en unos momentos. Y yo sé que la semana que viene la Día de las Madres y en junio viene el Día de los Padres, pero vamos a tratar de ver cómo es que Dios nos ayuda a vivir vidas en sabiduría. ¿Cómo vivimos vidas en sabiduría? Esta exploración será un esfuerzo de nosotros en ver qué es lo que Dios ya ha dicho, que nosotros podemos usar para vivir vidas que realmente sean vidas que ayuden al mundo a nuestro alrededor ver quién es nuestro Dios. Una de las cosas que yo creo que nosotros tenemos que aprender y continuamos de aprender y crecer en nuestro entendimiento es que la manera en que nosotros vivimos es un testimonio viviente de qué es que el mundo ve de cerca de Dios. Que cuando nosotros decimos en el público o por las cosas que hacemos que somos cristianos, el mundo está mirando y quiere ver qué es lo que nosotros estamos aprendiendo de este Dios que decimos que seguimos. Así que no solamente queremos ver cómo es que nosotros vivimos acerca de la sabiduría humana, sino lo que es la sabiduría que viene de Dios y que está encarnada en nuestro Señor. Porque Él fue el ejemplo perfecto de la sabiduría de Dios viviendo y caminando en este mundo. Al empezar de este tiempo, de esta serie, quiero ofrecerles una definición de qué es la sabiduría. Para mí, en el tiempo que yo he vivido, aunque no sea mucho tiempo, pero es tiempo suficiente, yo creo, para haber hecho algunas deducciones, algunos assumptions, se me fue. Asumir algunas cosas acerca de lo que es la sabiduría, por medio no solamente de mis estudios en la Biblia, pero también el estudio de la vida. El ser una persona que me encanta observar cómo es que operan la gente en este mundo. Así que, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es esta cosa que Dios dice que nosotros no solamente debemos de pedirle a Él, pero que también debemos de usar en cómo vivimos? ¿Qué es esta cosa que llamamos la sabiduría? Yo la llamo así, yo la defino así. Es la aplicación del conocimiento en la situación correcta por la razón apropiada. Eso es la sabiduría. Déjame decir una vez más. Es la aplicación de lo que yo he aprendido en mi vida en la situación correcta por la razón apropiada. Que mis motivos y lo que estoy haciendo están en armonía en cumplir lo mejor que se puede cumplir en la situación en que me encuentro. Eso es lo que yo estoy buscando. ¿Cómo es que yo puedo usar lo que yo he aprendido para ayudar no solamente a mí, pero a aquellos que yo encuentro en el camino a vivir y ver quién es este Dios que yo sirvo? Porque vivir por sabiduría es vivir como Dios quiere que vivamos. Para nosotros como cristianos, cuando hablamos de sabiduría, el propósito de vivir con sabiduría no es para nosotros hacernos más grande, es para ayudar a otros a ver el Dios que es grande. Así que cuando nosotros estamos hablando de sabiduría, estamos hablando de algo en una manera un poco diferente de lo que lo hace el mundo a nuestro alrededor. El mundo quiere aprender, quiere crecer en una sabiduría para que ellos puedan ser más grandes. Pero ese no es el propósito para nosotros. El libro de Proverbios está lleno de ideas y oportunidades. Está lleno de ideas porque podemos aprender de lo que hemos experimentado. Si han leído el libro de Proverbios, ven que es un libro bien práctico, es un libro que te da ejemplos y
te ayuda a ver cómo es que uno debe funcionar y pensar en cómo es que nosotros debemos vivir. Pero también hay oportunidades en este libro, porque nos ayuda a acelerar nuestro crecimiento en aprendiendo de los demás. Una de las lecciones que me gusta, que aprendí en casa, es que hay dos maneras de aprender. Por tu propia experiencia y por las experiencias de otros. Y si puedes aprender más por las experiencias de otros, no tienes que sufrir en tu propia vida por los errores que vas a cometer. Así que la proporción, el porcentaje que yo me gusta hacer es 75% de otros y 25% de mí. Porque yo tengo que aprender algo también. Hay que poner en práctica las cosas y tenemos que aprender si algo funciona o no. Pero si la mayoría de lo que yo estoy aprendiendo viene por parte de otros, de los errores de otra persona, yo voy a estar bien. Yo voy a estar bien. Y pueden haber otros que piensan que el porcentaje tiene que ser un poco diferente, pero ese es lo que yo quiero hacer. Si puedo aprender, salud, si puedo aprender de parte de otros, mejor todavía. Porque si no lo sabemos, la vida cristiana es una vida vicaria. Eso quiere decir que es una vida que nosotros vivimos por medio de la vida de otro. Porque nosotros vivimos en y a través de Cristo. La vida que nosotros vivimos es la vida de Cristo. La vida que nosotros recibimos es la vida de Cristo. Eso quiere decir que la vida que nosotros estamos tratando de vivir realmente no es solamente mi vida, sino que es la vida de Jesús. Y lo que esto significa es que no tenemos que empezar de la nada. Podemos empezar con los ejemplos de nuestro Señor. Podemos empezar con los ejemplos de los discípulos. Podemos empezar con los ejemplos de los santos que han vivido en el tiempo que ha pasado ya. Sus historias y sus ejemplos, pues los podemos usar para que podamos ver qué es lo que nosotros podemos hacer. Así que tenemos una ventaja. Y deberíamos usarlo. Deberíamos usar los ejemplos de cada persona que encontramos en nuestra vida. Puede ser que la persona no sea cristiana, pero lo que ellos hacen podemos ver. Yo no quiero hacer eso. Yo no quiero que eso ocurra en mi vida. Yo no quiero sufrir y pasar por lo que yo veo, lo que ellos están haciendo. Así que leamos hoy. Iba a leer el capítulo entero, pero es largo y no quiero tomar tanto tiempo en toda la lectura. Así que nos vamos a enfocar en esos lugares en que vemos los enfoques para nuestro mensaje. Pero les doy un apoyo que en esta semana que lean el capítulo por entero. Que lean el capítulo por entero. Empezaremos en el verso número 1 de Proverbios 1 y yo les diré cuando brincamos a otro lugar. Pero empezaremos en el verso 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Ahora vamos al verso 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. Vuélvanse a mi reprensión y derramaré mi espíritu sobre ustedes. Les haré conocer mis palabras, porque he llamado y han rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Han desatendido todo consejo mío. Brincaremos al 28. Entonces me invocarán, pero no responderé.
Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su conducta, de sus propias artimañas y se atarán, porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Que Dios bendiga su palabra en este día. Hay mucho aquí, así que quiero decirles desde el principio que realmente no voy a poder cubrir todo de lo que leímos y quería tratar de hacer todo en el primer capítulo, pero no es posible. Pero quiero dar de recuerdo, que el tema de este año ha sido conocer el Evangelio. Que queremos conocer el Evangelio. Y esto significa mirar la vida de Jesús y entender lo que significa conectarse con Él. Eso es parte de lo que yo quiero que veamos en este año. Y la serie que empezaremos hoy acerca de la sabiduría será una mirada práctica a lo que aprendemos de vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios que se manifiesta en la vida de Jesús mismo. Que las cosas que veremos por medio de esta serie, de estos mensajes en las próximas semanas, será una investigación de cómo es que Jesús vivió para que nosotros podamos aprender cómo vivir como Él. Y esa es la conexión que quiero que nosotros veamos. Que nosotros estamos tratando, lo mejor que podamos, es ver qué fue lo que hizo Jesús y cómo es que nosotros también podemos hacerlo. Yo siempre digo que mucha gente se asustan o se molestan cuando un pastor, un predicador, un evangelista, alguien le dice que tenemos que vivir como Jesús, tenemos que ser más santos, tenemos que crecer en nuestro entendimiento de las cosas de Dios. Pero dicen, pero yo no soy Jesús, yo no soy perfecto. Usan esa frase, no soy perfecto. Lo que nosotros tenemos que entender es que Jesús es el ejemplo perfecto en que estamos persiguiendo eso, estamos buscando eso. Pero el ejemplo de nosotros realmente no es Jesús. Y antes que tiren las piedras, escúchenme. El ejemplo de nosotros son los discípulos que le siguieron a Jesús. Porque Jesús le estaba enseñando a hombres como nosotros, cómo es que nosotros podemos vivir como Él quiere. No quiero pasar por eso muy rápido porque hay gente que se pierde en esa realidad y no entienden, se ponen demasiada carga en sus hombros creyendo que yo tengo que ser como Jesús. No. Tú tienes que ser como los discípulos en siguiendo a Jesús. Porque el llegar a la meta de ser como Jesús ocurrirá, porque va a ocurrir, pero ocurrirá al fin del tiempo. Cuando entremos en el cielo, en la eternidad, ahí estaremos hechos perfectos. En ese tiempo, no es ahora. Estamos en proceso, estamos creciendo, estamos empezando a ver qué es lo que Dios requiere, pero todavía falta un poco de entrenamiento, falta un poco de preparación, falta un poco de realmente el entendimiento ser lo suficiente para mantener el peso de lo que Dios quiere de nosotros. Y por eso yo quiero darle ese aviso, como siempre quiero dar un poco quiero ser un poco más liviano la carga para que cuando me oigan no piensen, pero el pastor siempre está poniendo tantas cosas encima de nosotros. No. Es que yo quiero que sepan, que entiendan qué es lo que Dios espera para que no se asusten, para que no se molesten. Pero también quiero explicarles y dejarles saber, porque esto me ayuda a mí también. Así que el primer recipiente del mensaje soy yo. Yo me estoy predicando a mí primero. Y lo que yo me predico a mí, yo lo voy a predicar a ustedes. Pero yo quiero que nosotros entendamos que Dios ya ha hecho un medio. Ya hay camino que podemos caminar. No es que estamos cortando un pasillo nuevo, una fila nueva aquí. Esto es camino que ya ha sido tropezado por miles y millones de santos antes de nosotros. Y solamente tenemos que seguirlos a ellos. Así que en Jesús vemos
vemos la totalidad de una vida vivida en sabiduría. Así que déjame hacerle una pregunta para hacer la transición al mensaje propio. Cuando tú consideras tu camino de fe, tu jornada en fe con Dios, ¿en qué áreas de tu fe luchas más? ¿Qué son las cosas que, si no fuera por la gracia de Dios, te encontrarías en el camino atropezado ahí al lado de la carretera? Derrumbado ahí al lado, que si alguien te ve o no te ve, tú no sabes lo que va a ocurrir. En lo oscuro de tu mente, en el silencio de tu cuarto, cuando nadie está alrededor, ¿qué son las cosas que tú piensas? Si Dios no hace algo con esto, yo no sé lo que va a pasar con mi vida. ¿Qué va a pasar? Porque si nosotros no consideramos lo que Dios dice acerca de esas cosas, ¿cómo vamos a esperar o encontrar una solución que nos ayudará a vivir en armonía con Dios? Hay tantas voces en este mundo que quieren darnos aviso, que quieren darnos lo que llaman sabiduría, pero la realidad es que solamente hay uno que sabe lo que nosotros realmente necesitamos. Solamente hay uno que entiende la situación en la cual nosotros nos encontramos, y solo hay uno que nos dará la luz que nos necesitamos para salir de las tinieblas en que nos encontramos. Así que el tema de hoy es este: la sabiduría protege nuestra fe. La sabiduría de Dios protege nuestra fe porque aclara los problemas que encontraremos. Déjame enseñarle cómo vemos esto. La sabiduría nos ayuda porque nos dice que hay dos clases de personas en el mundo. Hay dos clases de personas. Miren cómo lo dice en el verso 7 que acabamos de leer. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Hay dos clases de personas: los necios y los sabios. No hay más nada. Solamente esas dos. Los necios y los sabios. No hay intermedios. O estamos viviendo de acuerdo a la sabiduría de Dios o de acuerdo a nuestra propia necedad. Ahora, eso suena duro. Eso suena fuerte. Porque nosotros queremos creer que nosotros tenemos una sabiduría porque hemos vivido vida. Yo he vivido algo. Cuando hablamos de nuestros niños, dice, yo he vivido un tiempo, yo sé algo que tú no sabes. Y en un sentido sí hay una sabiduría que viene por lo que experimentamos en la vida. Pero la realidad es que eso no nos va a llevar, esa sabiduría que aprendemos por medio de nuestros errores, por medio de las cosas que vemos, las cosas que aprendemos por estudiar, esas cosas no es lo mismo que la sabiduría que nosotros necesitamos para llegar a tener relación con Dios. Eso solamente nos ayuda a sobrevivir lo que estamos experimentando aquí en este mundo. Pero para disfrutar lo que Dios promete, para hacernos las personas que Dios quiere que nosotros seamos, tenemos que vivir en armonía con quien Dios es. No tenemos que vivir en armonía con quien Dios dice quién Él es, quién Él es en sí. No lo que pensamos de Él, no lo que queremos que Él haga, no lo que nosotros quisiéramos que Él hiciera para nosotros en una situación u otra. Tenemos que vivir en armonía con quien Dios es. Y la única manera de hacerlo es cuando Dios nos dice quién Él es. Nosotros nos conformamos a lo que Él dice. Que nos sometemos a lo que Él dice. De su propia persona, de su carácter,
de su autoridad, de su poder, de su voluntad, de todo lo que Él dice acerca de sí mismo, nosotros recibimos esa información y hacemos todo lo que podemos para conformarnos a lo que Él dice. Porque cuando buscamos sabiduría en cualquier otro lugar, estamos construyendo sobre arena. Y cuando vienen las tormentas y vienen las olas y viene el viento, lo que va a hacer es una cosa horrible. Lo que va a ocurrir es una cosa horrible. Se va a derrumbar nuestras casas que estamos construyendo. La base firme de nuestra fe no es mi sabiduría y no es la sabiduría de otros que están en la misma situación que yo estoy, tratando de aprender qué es lo que yo tengo que hacer para salirme de esta cosa vivo que llamamos la vida. Nosotros, si queremos construir en bases firmes, tenemos que aprender que la sabiduría de Dios es la única sabiduría que nosotros podemos usar. Es la sabiduría principal, perfecta para nosotros. Así que hay dos clases de personas, los necios y los sabios. Y yo no sé cómo ustedes quieren vivir, pero yo quiero vivir como sabio. No que me llamen sabio, pero que yo viva una vida que realmente se refleje en las cosas que yo hago y que den testimonio, como dije anteriormente, den testimonio a quién es nuestro Dios. ¿Cómo se ve esto? En una manera sencilla. La persona sabia no teme al cambio. La persona sabia no teme al cambio. Lo aceptan como el precio para convertirnos en lo que Dios nos está llamando a hacer. Porque cuando nosotros aprendemos algo, lo aceptamos. Cuando es la verdad, cuando nos recibimos de parte de Dios, lo recibimos y decimos, esto es de Dios y tengo que hacer algo con esto. Porque si yo no hago esta realidad una parte de mi vida, realmente no voy a poder vivir en una manera que esté consistente con el carácter de Dios. Así que la persona sabia no teme al cambio. No tengo problema con el cambio. Ahora, yo no dije que me tiene que gustar el cambio. No te dije, va a llegar un punto que me gusta el cambio porque estoy entendiendo que estoy recibiendo de Dios. Pero al principio el cambio me molesta un poco. ¿Pero por qué? Porque el orgullo me dice que yo no necesito cambiar. Pero Dios nos dice, no, tú tienes que cambiar porque todavía no sabes todo lo que yo sé. Así que la persona sabia no teme el cambio. Y aprendemos a disfrutar el cambio. Cuando recibimos y entendemos que la gracia de Dios se manifiesta en nuestro crecimiento. Así que la primera cosa que vemos, la primera manera en que la sabiduría nos protege, es que nos ayuda a ver que hay dos clases de personas. La segunda manera que la sabiduría nos protege es que nos enseña o nos ayuda a ver que hay dos maestros. Que hay dos maestros. No solamente hay dos clases de personas, pero sino hay dos maestros. Mira cómo lo dice en el verso 5. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. Dos maestros. El aumento que viene por el aprendizaje, las cosas que yo hago, mi propio esfuerzo de aprender, de estudiar, de buscar información, y el consejo sabio. Esos son los dos maestros que tenemos. Lo que nosotros buscamos y lo que nosotros vemos en la vida de otros. Y que usamos cuando le preguntamos que nos dé un consejo. Así que la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué estoy estudiando? ¿Y a quién estoy escuchando? Yo pienso, especialmente hoy en día, que permitimos demasiado acceso a personas que no nos conocen.
a decirnos cómo es que nosotros debemos de vivir. Y el ejemplo más sencillo de que quiero darles son las redes sociales. Yo casi nunca voy a esas cosas ya. Porque todo lo que hay ahí son opiniones y frustraciones. Las opiniones casi siempre son exageradas y las frustraciones yo no las necesito. Pero hay mucha gente que abren su teléfono, hablan en esas redes sociales, esas plataformas sociales, y lo que están buscando es que alguien les suban la presión porque tienen que tener ira con alguien o quieren estar enojados, esa palabra, enojados por algo. ¿Por qué? Yo no sé, porque yo no quiero eso. Pero eso es lo que yo veo. Buscando peleas, siempre están tratando de decirle que esta persona es una persona necia, estúpida o peor. ¿Y por qué? Porque ellos quieren sentirse que están en una posición más alta que otra persona. Que yo sé algo que tú no sabes. Y tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que nosotros dejamos que entren en nuestras vidas. Porque hay dos maestros, los que estudiamos y las personas que escuchamos. Su maestro principal debe ser alguien que te conoce. ¿Por qué? Porque esa persona tiene tu bien en corazón y en mente. Esa es una de las razones que cuando yo hablo con jóvenes o con aquellos que están estudiando en el colegio, que yo les digo, si ustedes no están conectados con una iglesia y solamente reciben instrucción por gentes en el internet, realmente esa persona no sabe a dónde tú estás en tu proceso de discípulo. Esa persona no te conoce a ti lo suficiente para saber las áreas en tu vida en que tú realmente necesitas a alguien que te confronte con la verdad. Y si tú estás escogiendo la dieta de tu salud espiritual, lo que tú estás haciendo es te vas a engordezar con lo que a ti te gusta y nunca te vas a confrontar con las cosas que necesitas para fortalecerte, pero también para cambiar. Por eso es que el proceso de ser conectado, de ser miembro de una iglesia es tan importante, porque la dieta que uno encuentra aquí debe ser una dieta balanceada. No solamente para ayudarnos en las cosas prácticas, pero también para aumentar lo que nosotros sabemos acerca de Dios. Pero si la persona por la cual tú estás recibiendo instrucción no te conoce, ¿a quién tú le vas a hacerle una pregunta? Esa es una de las razones que a mí me encanta los quintos domingos, porque aquí, en una manera intencional, abrimos un tiempo para que ustedes, como miembros de esta iglesia, puedan hacer preguntas de las cosas que están oyendo, escuchando aquí, aprendiendo por medio de las diferentes oportunidades, pero también las cosas que están escuchando en el mundo. Y dice, pastor, obispo, ayúdanos a entender qué quiere decir esta cosa. Tenemos una opinión, tenemos una idea, pero queremos alguien que nos conoce a nosotros, que nos ayude a ver y entender lo que está pasando a nuestro alrededor. Ese es el propósito de todo esto. No es solamente para disfrutar un poco el tiempo con el obispo, que se sienta un poco difícil la situación con él, a ver qué es lo que él va a encontrar para decirlo como respuesta. No, es para que nosotros todos podamos tener una oportunidad para recibir instrucción específica a nuestra situación. ¿Tiene sentido? Así que no estoy diciendo que no se puede aprender algo por otros que no te conocen. Estoy diciendo que la manera principal debe ser en una congregación con unos pastores y líderes y algunos cristianos maduros que te ayuden a caminar como Dios quiere que tú camines. Porque ellos te conocen y te aman y están orando por ti. La persona sabia, esto es lo que quiere decir esto, en que hay dos maestros. Que la persona sabia no tiene miedo de aprender algo nuevo.
La persona sabia no solamente no teme al cambio, pero no tiene miedo de aprender algo nuevo. Porque el aprendizaje es el camino hacia la madurez. Si nosotros no estamos aprendiendo, no estamos madurando. Esa es la manera más sencilla de decirlo. Si quieren madurar, si quieren crecer en su entendimiento de las cosas de Dios, apréndete algo nuevo. Si no cada día, cada semana. Si no cada semana, cada mes. Por lo menos algo. Aprendes algo nuevo acerca de Dios, acerca de tu propia fe, de tu propia vida. De dónde tú estás en tu camino. Apréndete algo nuevo. Así que Salomón nos dice que no solamente hay dos clases de personas, los necios y los sabios. No hay dos maestros, el aprendizaje personal y el consejo sabio que aprendemos por otros, pero hay dos caminos también. Hay dos caminos. Miren lo que dice en el 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán en conocimiento. Vuélvanse a mi reprensión y derramaré, mi espíritu sobre ustedes. Los haré conocer mis palabras. Hay dos caminos: el aceptar la instrucción o la desobediencia. Esos son los únicos dos caminos que tenemos. Que nos sometemos a la voluntad de Dios o a la desobediencia. Algo interesante que Salomón hace aquí en los Proverbios es que él le da voz a la sabiduría. Él hace que la sabiduría tenga un personaje, que sea una persona, y ella llama, pero el oyente se niega a escuchar. Y este es el camino de los necios. El camino de los necios es que cuando la voz de Dios habla por medio de su palabra, por medio de su siervo, por medio de las ocurrencias en la vida, la canción en el radio, el mensaje en el billboard, la cosa que ocurre como si por repente una conversación que uno tiene con un extraño, si estamos escuchando podemos oír la voz de Dios a través de cualquier cosa que ocurra. Y tenemos que decidir, ¿escucharé la voz de la sabiduría o solamente escucharé mi propia voz? Porque yo creo que muchas veces nosotros sabemos cuando la sabiduría está hablando. Sabemos lo que Dios quiere. Sabemos lo que Dios está pidiendo. Sabemos lo que Dios requiere. Pero lo que estamos haciendo, estamos buscando una excusa para hacer lo que nosotros queramos hacer. Sabemos lo que Dios está diciendo, pero algo nos impide someternos y rendirnos a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Yo creo que la razón es por el pecado original, al menos un aspecto de él, el deseo de no necesitar a Dios. Ese fue el pecado original. La serpiente viene y le dice, si tú te comes de esta fruta, no necesitarás a Dios para saber qué es el bien y el mal. Y Eva y Adán, los dos, ambos comieron de la fruta, diciéndole a Dios muchas cosas, pero especialmente en el contexto del mensaje de hoy, que no necesitamos a Dios. Y eso es el camino del necio. Ese es una parte principal del pecado original, que no necesitamos a Dios. Pero si nosotros somos creyentes, si nosotros nos sometemos a la salvación que recibimos por medio de Jesús, lo que nosotros estamos diciendo es que sí, nosotros necesitamos a Dios. Que sí necesitamos a Dios en nuestras vidas, que sí necesitamos su sabiduría, que sí necesitamos su autoridad, que sí necesitamos su gracia, que sí necesitamos su misericordia. Eso es lo que estamos diciendo. Así que estos son los dos caminos. Aceptamos la instrucción que Él trae por varios medios o vivimos en la desobediencia. ¿Qué quiere decir? Como resumen, la persona sabia no tiene miedo de vivir sometidos a Dios. No necesita ser su propio hombre, su propia mujer.
No tenemos que ser independientes de Dios. Entendemos que solamente cuando estamos viviendo con Él, en armonía con Él, que vemos los frutos de esa relación. Porque cada momento es una oportunidad para descubrir algo nuevo de lo que Dios quiere que nosotros veamos. Hay dos clases de personas, hay dos maestros, hay dos caminos, pero también hay dos resultados. Y miren lo que él dice al terminar, al concluir del pasaje, del capítulo 29, porque hoy odiarán el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. Pasando al 32, porque el desvío de los simples, miren esto, el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Pero miren la promesa, pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Hay dos resultados, la tristeza o la seguridad. La tristeza o la seguridad. Yo digo seguridad, pero también podría ser la protección. Por eso es que usé el tema de protección, que la sabiduría nos protege, porque cuando nosotros vivimos dentro y debajo de la sabiduría de Dios, nosotros estamos viviendo debajo de la protección de Dios. Porque Él sabe que si nosotros hacemos y vivimos como Él dice, vamos a llegar a donde Él promete. Mi confianza no está en mi habilidad o sabiduría. Mi confianza siempre debe estar en Dios y en sus habilidades y en su sabiduría. Y yo espero que han visto que cada una de estas cosas, cada una de estas reflexiones, maneras en que la sabiduría nos protege, se ve en la vida de Jesús. Él fue un hombre sabio. Él siempre buscaba de aprender de lo que estaba ocurriendo. Y nos dice que él estaba aprendiendo, cuando joven estaba aprendiendo y creciendo en sabiduría. Y él aceptó la instrucción y no la desobediencia. Y por eso fue que él vivió en seguridad con Dios. Aunque sufrió, aunque murió y tuvo que pasar por la muerte y el sepulcro, él llegó a lograr lo que Dios le dio de hacer. Y nosotros ahí también tenemos que vivir así. Una vida que es agradable a Dios y satisfactoria para nosotros mismos es una vida vivida en sabiduría. Es una vida vivida en sabiduría. La persona sabia tiene confianza. Tiene confianza. Pero no son arrogantes. No somos arrogantes. Conocemos el costo de la sabiduría que tenemos y vivimos en agradecimiento a lo que Dios ha provisto para nosotros. Yo sé que en este mundo, el mundo quiere decirnos que hay tantas opciones en cómo nosotros podemos vivir o debemos vivir. Pero yo quiero decirles que solamente hay una opción para nosotros que somos cristianos. Para nosotros que decimos que somos creyentes y discípulos de Jesús, hay solo una opción. Es obedecer o seguir nuestros propios caminos. Esa es la única opción. La única opción que nosotros tenemos es obedecerle a Dios o hacer lo que a nosotros nos conviene. No hay otra opción. Porque nosotros, como creyentes, como seguidores de Jesús, como gente que ha decidido buscar de Dios, si realmente creemos eso, no hay otra opción. No hay otra opción. Y lo que el mundo ofrece no es una opción, es una decepción. Es una decepción. Que quieren que nosotros creamos que es un beneficio, pero no lo es. No lo es. Cada uno de nosotros tiene que tomar esta decisión. Y esta decisión comenzó cuando escuchamos el Evangelio
y elegimos a Jesús. Y desde ese día, cada día que nos levantamos y abrimos nuestros ojos en este mundo, es una oportunidad para decidir que voy a seguir a Dios. Cada día. Porque lo que ocurrió ayer ya se fue. Y lo que viene mañana no existe. Lo único que yo tengo es ahora, este momento que estoy aquí, viviendo mi vida frente a mi Dios. Y en este momento es que el que yo tengo que decidir a obedecer a mi Señor, buscar de su sabiduría y hacer todo lo posible para vivir mi vida conforme al carácter del Dios que me salvó. Por eso es que las palabras de Josué son tan importantes. Son tan importantes. En Josué 24:15 él dice, y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amoreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y muchos de nosotros, cuando leímos esto, lo vemos como si él estuviese hablando del futuro. No, él estaba hablando de hoy. Él dice, hoy escojan. Porque hoy es el único día que tenemos. Hoy es el único día que tenemos. La sabiduría de Dios protege nuestra fe. Porque aclara la realidad en que estamos viviendo. Como resumen, déjame dejarlo con esto. Hay dos clases de personas. El necio y el sabio. Hay dos maestros. Lo que aprendemos por nuestro propio esfuerzo y lo que buscamos en el consejo de sabios a nuestro alrededor. Hay dos caminos. Podemos aceptar la instrucción o vivir en la desobediencia y hay dos resultados. La tristeza o la seguridad. Y cada una de esas cosas nosotros podemos decidir cómo vamos a vivir. Y yo les doy este apoyo, este reto. Escojan hoy servirle al Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por este día que nos has concedido. Otro día más en que podemos abrir nuestros ojos y vivir vidas no solamente frente a ti, que es tan importante, pero también a cada persona que encontramos en este camino. Que, Señor, ayúdanos a ser testigos fieles de quién tú eres. Testigos fieles de la salvación que recibimos por medio de nuestro Señor. Pero especialmente hoy, Señor, yo quiero orar que nos dé la valentía, el coraje de elegir a Jesús todos los días. De seguir su ejemplo y aprender de él para que podamos vivir vidas que estén conformes a tu carácter, a quien tú eres, a todas las promesas que has hecho, Señor, pero realmente que podamos vivir vidas que te agraden a ti. Y si lo hacemos, si vivimos vidas que te agraden a ti, encontraremos una satisfacción que no se compara con nada que este mundo puede ofrecernos. Así que, Señor, te damos gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén y amén.